Policía racista abofetea al juez negro equivocado. Minutos después, su imperio comienza a desmoronarse. Ella pasó años saliendo impune de sus malas conductas hasta que abofeteó a un hombre negro bien vestido en la corte sin darse cuenta de que era el juez. Lo que pasó después destruyó todo lo que había construido. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Nadie lo vio venir, ni el alguacil, ni el reportero de la corte, ni siquiera el acusado que esperaba nervioso en la primera fila. La oficial, Tiffany Rock, acababa de entrar en la sala 2B del Tribunal del Condado de Franklin, en Missouri. Su uniforme estaba impecable, su mandíbula apretada como siempre. Se había hecho un nombre durante la última década. Autoritaria, sin tonterías, y no era alguien a quien quisieras enfrentarte. Esa mañana había sido llamada a testificar en un caso menor de posesión de drogas, pero nunca llegó al estrado. Vio a un hombre negro, elegantemente vestido de pie, cerca del lugar de los testigos, hablando en voz baja con uno de los abogados. Sin dudarlo, cruzó el suelo de la sala de audiencias y lo abofeteó con fuerza en la cara. El sonido resonó en la sala como un látigo. Un jadeo colectivo e inmediato lo siguió. Se podía escuchar el crujido de papeles cayendo, un bolígrafo rodando al suelo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Todos se quedaron congelados. El hombre no se inmutó, no gritó, no se lanzó hacia ella, ni siquiera levantó una mano. Calmadamente ajustó su corbata, se pasó el dorso de la mano por la mejilla y la miró directamente a los ojos. «Soy el juez Antoine Kelly», dijo, su voz tranquila y deliberada, «y estoy presidiendo esta sala hoy». Ese silencio ya no era solo sorpresa, era un peso pesado. Cada par de ojos se clavó en Tiffany, quien ahora parecía haber tragado un cubo de clavos. Parpadeó una vez, 2 veces. Su boca apenas se movía como si intentara formar palabras. El alguacil, inseguro de qué hacer, se movió nerviosamente junto a la puerta. La joven defensora pública que estaba cerca alcanzó instintivamente su teléfono, grabando lo más discretamente que pudo. Otros la siguieron. En cuestión de segundos, al menos 4 teléfonos estaban capturando el momento. Tiffany intentó hablar. Pensé que él era. No se suponía que estuviera, pero ya era demasiado tarde. El juez Kelly se volvió hacia la sala atónita y dijo: «Tomaremos un receso de 10 minutos». Y con eso, caminó hacia sus aposentos en silencio, su expresión indescifrable. La sala permaneció inmóvil. Nadie sabía si levantarse, sentarse o irse. Tiffany no se movió. Su mano, la que había usado, temblaba ligeramente a su lado. El fiscal se inclinó hacia ella y susurró: «Acabas de agredir a un juez». Tiffany lo miró, pálida y parpadeando rápidamente, como si alguien hubiera arrancado el suelo debajo de ella. La noticia se propagó rápido. Los reporteros, que habían estado esperando un caso de acusación de pandillas no relacionado, corrieron al pasillo. 2 medios locales fueron alertados por internos que habían abandonado la sala temblando. Para el mediodía, el clip ya estaba en las redes sociales, sin contexto, sin edición, solo metraje crudo de una policía blanca en uniforme golpeando a un juez negro en plena corte. El título bajo la mayoría de los reenvíos era simple: «Policía abofetea a un juez. No sabe qué es el juez». Al principio, algunos comentaristas pensaron que debía ser falso, tal vez escenificado, pero el video era demasiado claro, demasiado caótico en esas pequeñas formas en que la vida real siempre lo es. Sin música de fondo, sin ángulos llamativos, solo tensión cruda y expresiones reales. Y luego vinieron las reacciones. Abogados, activistas, exacusados, todos con sus propias historias. Algunos reconocieron a Tiffany de inmediato, otros la conocían por su reputación. El juez Kelly, por otro lado, permaneció en silencio. No emitió un comunicado público, no salió en vivo por televisión,
No amenazó con acciones legales. Solo se sentó detrás de su escritorio revisando la lista de casos del resto del día, como si nada hubiera pasado. Pero todos los demás sabían que algo había cambiado, el tipo de cambio del que no te recuperas. Pero antes de que alguien pudiera procesar qué venía después, la gente comenzó a hacerse una pregunta diferente. ¿Quién era realmente la oficial Tiffany Rock? Antes del golpe, la mayoría de las personas fuera del condado de Franklin nunca habían oído el nombre de Tiffany Rock, pero dentro de la fuerza no solo era conocida, era temida. Tiffany ascendió rápidamente en los rangos, demasiado rápido, decían algunos. Recién salida de la academia en sus tempranos 20, se abrió camino en patrulla, luego en narcóticos, y luego en una fuerza especial enfocada en vecindarios de alto riesgo. Ganó medallas, apareció en boletines del departamento, habló en 2 conferencias policiales, pero detrás de los titulares y los apretones de manos escenificados había otra versión de Tiffany, una que la mayoría del público no veía. Empezó con cosas pequeñas. Un joven conductor negro, multado por una luz trasera rota, juró que nunca infringió la ley. Cuando intentó explicarse, Tiffany duplicó la multa por incumplimiento. Él presentó una queja. No llegó a ninguna parte. Una madre latina afirmó que Tiffany registró su auto sin causa fuera de una tienda de comestibles. Cuando su hija de 10 años preguntó por qué, Tiffany le dijo: «Ustedes deberían saberlo mejor». La madre lloró al presentar ese informe. Desapareció en una semana. Luego vino un incidente que casi llegó a la prensa. Un video de Tiffany maldiciendo a 2 adolescentes negros sentados fuera de una tienda de conveniencia. Los acusó de vagancia. Uno de ellos la grabó gritando, pero el clip desapareció misteriosamente después de que los chicos fueran arrestados por resistirse. También había rumores en los vestuarios del departamento entre los secretarios de la corte. Tiffany usaba insultos cuando pensaba que nadie importante estaba escuchando. Amenazaba a oficiales jóvenes que no respaldaban sus informes. Y cada vez que su nombre aparecía en una queja, Asuntos Internos la sellaba silenciosamente como no sostenida. Tenía amigos en las altas esferas, el jefe Branlon entre ellos. Él la llamaba una buena policía en un mundo duro. Para él, el público no entendía lo que se necesitaba para lidiar con esos vecindarios. Colegas como el oficial Sam Delaney vieron las señales temprano. Una vez intentó hablar después de presenciar cómo Tiffany golpeaba la cabeza de un sospechoso contra la ventana de un crucero. Me dijo que si presentaba algo, encontraría mi casillero vacío el lunes, así que se retractó. Todos lo hicieron, no porque estuvieran de acuerdo con ella, sino porque Tiffany era el sistema, no un fallo en él, no una excepción. Ella era lo que parecía cuando el poder se encontraba con el prejuicio y se envolvía en una placa. Y no eran solo sus acciones, era la arrogancia que venía con saber que era intocable. Hubo un momento, unos 6 meses antes del incidente en la sala, cuando un oficial novato, Jordan Emlan, presentó una objeción formal después de viajar con ella durante 2 semanas. La vi detener 6 autos en un solo día, todos conductores negros, todos en el mismo radio de 3 cuadras. Ninguna multa estaba justificada, escribió en el registro interno. Mlan fue transferido a tareas de escritorio 2 semanas después. Tiffany recibió una condecoración. El problema no era solo Tiffany, era el hecho de que la gente la dejaba prosperar, que su ascenso en el departamento no fuera a pesar de su comportamiento, sino por él. Pero ya había grietas formándose mucho antes de que golpeara al juez Kelly. Las viejas quejas comenzaron a resurgir silenciosamente. Asuntos Internos había cambiado de liderazgo, y los nuevos miembros del Consejo Municipal no estaban tan dispuestos a barrer las cosas bajo la alfombra. Aún así, Tiffany no se ajustó. Si acaso, redobló su actitud.
Llamó a los cambios juegos políticos y les dijo a sus colegas en una barbacoa del precinto: «No pueden tocarme. Tengo más suciedad sobre la mitad de este departamento que ellos sobre mí». No lo sabía aún, pero eso no era poder. Era un temporizador, y ya estaba corriendo. Pero cuando dio esa bofetada en la corte, al hombre equivocado en el peor lugar posible, ese temporizador llegó a cero, y toda la máquina en la que había confiado comenzó a tambalearse. Cuando el juez Antoine Kelly volvió a sus aposentos, no cerró la puerta de golpe, no arrojó nada, no gritó. Simplemente se sentó, respiró hondo, se inclinó hacia adelante y alcanzó la pila de expedientes en su escritorio como si fuera un martes cualquiera. Pero no lo era, no para las decenas de personas en esa sala, no para los abogados que habían visto su cuota de tensión, pero nunca a un oficial uniformado abofeteando a un juez en funciones, y ciertamente no para el hombre mismo. Kelly había estado en el estrado durante 12 años, la mayoría de ellos en el condado de Franklin. No era ostentoso, no buscaba titulares, usaba corbatas simples, mantenía fotos de su esposa y sus 3 hijos en su estantería junto a un pequeño mazo que su hijo menor había hecho en la clase de carpintería. Pero quienes lo conocían entendían una cosa: su presencia tranquila tenía peso. Había crecido en St. Peters, Missouri, el primero de su familia en ir a la universidad, luego a la escuela de leyes. Trabajó como defensor público durante 7 años antes de cambiar de bando. Había visto todo tipo de casos, los insignificantes, los trágicos, los sin sentido. Los trataba a todos con el mismo enfoque constante. Lo que pasó en esa sala, esa bofetada, no era nuevo para él. El irrespeto lo había seguido durante la mayor parte de su carrera, pero esto no era una mirada sucia o un tono despectivo. Esto era físico, público, innegable. Sin embargo, no alzó la voz, no lanzó títulos por ahí, porque Kelly no creía en el espectáculo. Creía en las consecuencias. En el pasillo, su asistente, Monique Barnes, permaneció congelada, aún sosteniendo la carpeta que había planeado entregarle antes del incidente. Entró en su oficina vacilante. «¿Estás bien?», preguntó. Él levantó la vista, calmado. «Estoy bien. Siéntate». Ella se sentó, sus ojos escaneando su rostro en busca de alguna señal de enojo. «No sé qué pensó que estaba haciendo», dijo Monique. «Podemos presentar algo, levantar cargos. El metraje ya está por todas partes». Él asintió. «Podríamos, pero... ¿Pero? Quiero ver cómo lo manejan ellos». Ella ladeó la cabeza. «¿Te refieres al departamento?» «Todo el sistema», dijo, juntando las manos. «Veamos si todavía es alérgico a la rendición de cuentas». Monique parpadeó. Conocía su estilo. Eso significaba que no iba a presionar. Iba a esperar y dejar que mostraran su juego. Para el almuerzo, el nombre del juez Kelly estaba en tendencia. La gente lo reconoció por un discurso de graduación que dio en una escuela secundaria local 2 años antes. Resurgieron clips, se publicaron citas. La ley no es un arma, es una herramienta, y pertenece a todos, no solo a las voces más fuertes. Pero él no tuiteó, no dio un comunicado. Cuando los reporteros le preguntaron al final del día si planeaba presentar cargos, dio solo esto: «Espero el mismo nivel de profesionalismo y rendición de cuentas que he mostrado a otros durante los últimos 12 años. Confío en que el sistema manejará esto adecuadamente». Era un desafío disfrazado de calma, y la gente lo captó. Mientras tanto, dentro del departamento, las cosas ya se estaban poniendo incómodas. El asistente del jefe había dejado 3 mensajes en el buzón de voz de Tiffany. El Consejo Legal del Condado envió una consulta silenciosa a Recursos Humanos, y al menos 2 oficiales jóvenes habían llamado diciendo que estaban enfermos, no queriendo ser arrastrados a la tormenta que se avecinaba.
Aún así, Kelly no presionó, porque no tenía que hacerlo. El metraje hablaba más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. En casa, esa noche, su esposa Nadine se sentó a su lado en el sofá, sosteniendo su mano. «Deberías haber dejado que la escoltaran con esposas», dijo en voz baja. «Quise hacerlo», admitió él. «¿Pero no lo hiciste?» «Porque no arreglaría nada». Ella suspiró. «¿Crees que esta vez será diferente?» Él miró sus manos entrelazadas. «Creo que esta vez ella eligió al hombre equivocado en el lugar equivocado en el momento exacto». Pero si Tiffany pensó que el silencio significaba rendición, estaba a punto de aprender cuán ruidosa podía volverse la dignidad cuando el país finalmente estaba mirando. Para la mañana siguiente, Tiffany Rock estaba en licencia administrativa. El correo oficial del departamento fue vago, pendiente de investigación sobre un incidente que involucra a personal de la corte. Pero la verdad no necesitaba un comunicado de prensa. Ya estaba en todas partes. La bofetada se había vuelto viral durante la noche. Los presentadores de noticias la repetían en bucle. Los podcasts la diseccionaban. Las secciones de comentarios explotaban con historias de personas que afirmaban haber tenido sus propios encuentros con ella. Un video apareció de 4 años atrás. Imágenes granuladas de una cámara de salpicadero de Tiffany gritando a un adolescente durante una parada de tráfico, sus palabras ligeramente arrastradas, su tono amenazante. El chico había sido liberado sin cargos, pero la grabación nunca vio la luz hasta ahora. Esta vez, la gente no solo estaba hablando, estaba escuchando, y su placa ya no la protegía más. Dentro del departamento era el caos. Los oficiales susurraban en los pasillos. Sus aliados más cercanos, los mismos que solían bromear con ella en las reuniones de los viernes, de repente tenían otras cosas que hacer cuando ella pasaba. Un memorando de asuntos internos circuló solicitando entrevistas con cualquiera que hubiera trabajado directamente bajo o junto a la oficial Rock. Más de una docena de oficiales respondieron en 24 horas. No todos dieron sus nombres. Una de ellas, la detective Naomi Brennan, había esperado casi 6 años para decir lo que sabía. «Me amenazó en el vestuario una vez», le dijo a los investigadores. Dijo que si alguna vez cuestionaba sus informes de nuevo, me encontraría reasignada a la rotación de la cárcel del condado. Otra, una excadete ahora trabajando en patrulla, describió una vez en que Tiffany plantó una linterna bajo el asiento de un sospechoso solo para justificar un registro. Lo llamó seguro, dijo. Dijo que nadie revisaría su metraje. Las compuertas se abrieron ahora. Ya no se trataba solo de la bofetada. Eso fue la chispa. Lo que siguió fue años de humo finalmente prendiendo fuego. Asuntos Internos comenzó a revisar sus viejos informes, comparándolos. Surgieron patrones, paradas desproporcionadas, justificaciones vagas, quejas repetidas. Mientras tanto, Tiffany intentó controlar la narrativa. Contactó a un locutor conservador de un programa de entrevistas local, dio una entrevista telefónica temblorosa afirmando que el juez había parecido amenazante y había hecho un movimiento repentino. No caló. Incluso sus defensores habituales hicieron una pausa. Podías casi escuchar las paredes de relaciones públicas derrumbándose cuando el presentador cortó el segmento diciendo: «Esperaremos más hechos antes de sacar conclusiones». Luego, llegó el correo de su abogado del sindicato. «Debido a un conflicto de intereses, ya no puedo representarte en este asunto». Traducción: «Eres radiactiva». Su bandeja de entrada se desbordó. Los reporteros llamaron. Los amigos dejaron de responder. Incluso su hija, Avery, de 19 años, estudiante de primer año en la universidad, le dejó un mensaje de texto de una sola línea. «¿Por qué harías eso, mamá?» Tiffany se sentó en su cocina.
Las medallas que alguna vez lució con orgullo de su servicio, exhibidas sobre la nevera, ahora se veían diferentes, más pesadas, como si no le pertenecieran más. Todavía creía que no había hecho nada malo, no realmente. Parecía un delincuente, murmuró sola en su mesa de cocina. No debería haber estado ahí parado, vestido así, hablando como si manejara el lugar. Pero en el fondo, ella sabía que esto no se trataba de lo que el juez Kelly llevaba puesto, o de dónde estaba parado. Se trataba de su impulso, ese que nunca cuestionó, el que le había conseguido ascensos, respeto y miedo, pero nunca rendición de cuentas. Y ahora, ese impulso se había convertido en una bola de demolición. 2 días después del incidente, el Departamento de Policía del Condado de Franklin dio una conferencia de prensa, la primera en 15 años. El jefe estaba flanqueado por un asesor legal. No aprobamos las acciones de la oficial Rock en la sala de audiencias. Hay una investigación interna en curso. Tomamos este asunto muy en serio. No la llamó una buena policía. No dijo que había servido con distinción. No dijo nada que sonara a protección, solo hechos fríos y distantes. Tiffany vio la conferencia de prensa en la televisión de su sala, igual que todos los demás. Pero si pensó que el silencio de sus compañeros era lo peor, estaba a punto de descubrir qué pasa cuando toda la estructura en la que se apoyaba comienza a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. Tiffany solía caminar por el departamento como si fuera suyo. Ya no. Los pocos que aún la miraban a los ojos lo hacían rápido, nerviosamente, como si no quisieran ser vistos cerca de ella. Su agarre de hierro sobre el precinto había desaparecido, y en su lugar había una especie de vacío incómodo, como si alguien hubiera quitado un retrato torcido, pero el clavo aún estuviera en la pared. La licencia administrativa se prolongaba, sin sueldo, sin placa, sin respuestas, solo esperando en casa. Su mundo se estaba reduciendo rápido. Su hija, Avery, no había respondido a ningún mensaje desde la noche del incidente. Nunca habían sido cercanas, no realmente. Tiffany la había criado con reglas, no con cariño, pero ahora el silencio dolía de una manera diferente. Intentó llamar una vez más. «Soy tu mamá, por favor. Solo habla conmigo». La línea se cortó tras el primer timbre. Tiffany miró su teléfono por un largo rato antes de colocarlo boca abajo. Había pasado tanto tiempo pensando que estaba en control, que el miedo de la gente era respeto, que las quejas internas eran solo ruido de personas que no entendían el trabajo. Pero ahora, sentada en la mesa de su cocina, con las persianas a medio cerrar para evitar la camioneta de cámaras al otro lado de la calle, todo lo que tenía era tiempo y silencio. Aún no había sido acusada, pero el departamento ya no la protegía. El sindicato se había quedado callado, los abogados dejaron de responder, y de fondo, más acusaciones seguían llegando. Un grupo de vigilancia de derechos civiles presentó una petición solicitando una revisión independiente de cada caso en el que ella había estado involucrada en los últimos 5 años. Uno por uno, nombres salieron a la luz. Antiguos sospechosos, exoficiales, incluso un juez retirado que recordaba a Tiffany gritándole a un acusado en medio de un juicio, algo que en ese momento descartó como estrés. Fue en línea a leer los comentarios solo para ver. Rock es exactamente por qué necesitamos reformas. Esta mujer pensó que estaba por encima de la ley. Se metió con el juez equivocado. Gracias a Dios. Y luego los peores, de personas que decían ser sus amigos. Siempre tuve una sensación rara con ella. Siempre fue demasiado agresiva. Recuerdo una vez que se rió después de hacer llorar a un niño en una sala de interrogatorios. Eso se me quedó grabado. No era traición, era erasure, como si nunca hubiera pertenecido a ellos en absoluto.
Su buzón de voz estaba lleno. Reporteros, abogados civiles, incluso una mujer de una compañía de documentales preguntando si Tiffany estaría dispuesta a compartir su versión de la historia. No devolvió la llamada. El único lugar donde se sentía algo segura era su garaje, sentada en el auto, con el motor apagado y las puertas cerradas. Pasaba horas ahí, repasando mentalmente viejos casos, diciéndose a sí misma que nada de esto estaría pasando si ese juez se hubiera apartado, si no hubiera intentado hacer una escena. Pero no importaba cuántas veces lo retorciera, no podía cambiar lo que pasó. Abofeteó a un hombre en plena corte, un hombre que no era una amenaza, que no era un sospechoso, que era un juez en funciones, y todo el país lo vio. Una tarde, su vecina, la señora Beasley, que solía saludarla durante sus carreras matutinas, pasó con su perro y ni siquiera la miró. Ese pequeño momento la golpeó más fuerte de lo que esperaba. El borrado silencioso, el rechazo educado, se sintió peor que los titulares, porque los titulares se desvanecen, pero ser dejada atrás, eso perdura. Más tarde esa noche, Tiffany desplazó una vieja foto del precinto en su teléfono. Un grupo de ellos frente al letrero del departamento. Hizo zoom en sí misma. Gafas de sol. Una sonrisa arrogante, mano en la cadera. Entonces pensó que parecía poderosa. Ahora todo lo que veía era arrogancia. Pero justo cuando pensó que su caída había tocado fondo, llegó una carta convocándola a una audiencia pública que sacaría todo a la luz y la obligaría a enfrentar al único hombre que nunca alzó la voz, pero que ya había desmantelado su legado. La audiencia pública estaba programada para un jueves por la mañana a las 9:30 en el salón de la Asamblea Municipal del Condado de Franklin. Solo la ubicación ya era suficiente para señalar que esto no sería una revisión discreta a puertas cerradas. Esto iba a ser visto. Cuando Tiffany llegó, vestida con un traje negro sencillo, sin placa, sin arma, la sala ya estaba 3/4 llena. Periodistas alineados en la pared trasera, con equipos de audio enganchados a sus cinturones. Filas de sillas plegables crujían bajo el peso de residentes, activistas y observadores legales. En la segunda fila, detrás de una línea de fiscales jóvenes, estaba el juez Antoine Kelly. Sin toga, solo un traje gris oscuro, ojos tranquilos y una libreta legal descansando en su rodilla. No parecía enojado, tampoco satisfecho. Parecía alguien que había ido a trabajar, como si estuviera allí para presenciar, no para vengarse. El abogado de Tiffany, uno nuevo, un defensor público de rostro fresco que había tomado su caso a regañadientes, estaba a su lado susurrándole instrucciones que ella apenas escuchaba. Frente a ellos, la Junta de Revisión Civil se sentaba en un largo arco de placas de plástico con nombres y expresiones serias. Un detective retirado, un ex defensor público, un pastor local, un organizador comunitario, un juez de otro condado. No era una sala de audiencias, pero bien podría haberlo sido. La presidenta, Loretta Bone, comenzó la sesión puntualmente. Tenía una voz que cortaba el ruido como un bisturí. Esta audiencia no es un juicio. Es un examen público de la conducta de la oficial Tiffany Rock, tanto reciente como histórica, en relación con su capacidad para continuar sirviendo en las fuerzas del orden. Tiffany se estremeció ante la frase «continuar sirviendo», como si esa puerta aún estuviera abierta, como si esto no fuera un funeral para su carrera. Comenzaron con el metraje de la sala. Lo reprodujeron en un pequeño monitor que apenas capturaba el peso del momento, pero no dejaba espacio para negarlo. El sonido resonó débilmente en el salón, la bofetada, el silencio, la voz tranquila del juez Kelly. Luego vino el testimonio. La oficial Naomi Brennan leyó su declaración preparada sobre la amenaza que Tiffany le hizo hace 6 años. Su voz era firme, pero fría. Después,
Dos ex arrestados dieron un paso adelante, ambos describiendo cómo el nombre de Tiffany aparecía en sus documentos, a pesar de no estar en la escena. Ella había firmado sus arrestos sin explicación. Un testigo tras otro, todo mientras Tiffany permanecía inmóvil, con los ojos fijos al frente, negándose a mostrar reacción. Luego, cerca del final de la sesión, la presidenta llamó al juez Kelly al micrófono. No trajo su libreta, no trajo notas, solo se paró, abotonó su chaqueta y habló. No voy a perder el tiempo de esta junta resumiendo lo que todos vimos. Eso ya es de registro público, comenzó. Lo que quiero abordar es qué viene después. La rendición de cuentas, porque ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Hizo una pausa. Algunos bolígrafos rasgaron el papel. He servido a este condado por más de una década. He visto a gente hacer cosas imprudentes por miedo. He visto a gente gritar porque se sentía pequeña. Pero lo que pasó ese día en mi sala no fue miedo. No fue un error. Fue un reflejo nacido de años de poder sin control. Giró ligeramente, lo suficiente para encontrar los ojos de Tiffany. No estoy aquí para arruinar la vida de alguien. Estoy aquí para recordarle a esta comunidad cómo se supone que debe verse la justicia y cómo no debería verse nunca más. Luego se sentó. Sin aplausos, sin asentimientos, solo silencio. El abogado de Tiffany hizo algunas declaraciones finales, en su mayoría procesales, en su mayoría suplicando clemencia. No importó. La Junta tomó un breve receso antes de emitir su recomendación. La oficial Tiffany Rock debía ser removida permanentemente de su cargo, todos los beneficios revocados, y su conducta remitida al fiscal estatal para una revisión adicional. Ella se quedó allí, inexpresiva, mientras la sala se vaciaba. La gente ya no la miraba como antes, no con miedo, ni siquiera con odio, solo con indiferencia. Eso podría haber dolido más que nada. El juez Kelly pasó junto a ella al salir. No se detuvo, no miró atrás, porque algunas personas no necesitan venganza. La verdad, hizo el trabajo por ellos. Pero mucho después de que las cámaras dejaran de parpadear, quedó la pregunta: ¿qué lección llevaría la comunidad de este silencio que finalmente hizo escuchar al sistema? Pasaron semanas. Los titulares se apagaron. Otros escándalos tomaron el foco. Pero en el condado de Franklin, algo había cambiado de verdad esta vez. No solo en susurros, no a puertas cerradas, sino en cómo la gente miraba al sistema, en cómo se miraban entre sí. La sala donde ocurrió seguía ocupada. Los casos iban y venían como siempre. Pero cuando el juez Antoine Kelly entraba, la sala se ponía de pie con un respeto diferente, no solo por su título, sino por la forma en que había manejado todo. Nunca exigió atención, nunca pidió elogios, solo siguió haciendo el trabajo. Una tarde, después de una audiencia juvenil, una joven defensora pública lo detuvo en el pasillo. ¿Puedo preguntarle algo, juez? Swing, dijo, mirando a su alrededor. Ese día, ¿cómo se mantuvo tan calmado? Él tomó un segundo. No quería darle lo que ella esperaba. Luego sonrió suavemente, asintió una vez y siguió caminando. Esa respuesta se quedó con ella y resonó en el juzgado de otras maneras. Los oficiales comenzaron a asistir a entrenamientos actualizados sobre prejuicios que no eran solo para aparentar. Una junta comunitaria recibió autoridad real, más que una placa con nombre, y una mesa plegable. Se revisaron viejos expedientes, no todos, pero algunos, suficientes para que la gente supiera que las puertas se estaban abriendo. En cuanto a Tiffany Rock, se desvaneció. Vendió su casa silenciosamente y se mudó 3 condados más allá. Sin entrevistas, sin declaraciones públicas. Tomó un trabajo en seguridad privada para una compañía de envíos. Su nombre dejó de aparecer en los periódicos, excepto como nota al pie en artículos de opinión.
No hubo regreso, no hubo arco de redención. No perdió todo de la noche a la mañana, pero lo que perdió fue lo único que alguna vez le importó: el control. Y en su lugar había un silencio que no podía doblegar. Al mismo tiempo, más personas dieron un paso adelante. Víctimas de otros oficiales, otros momentos, todos envalentonados por lo que vieron en esa sala. No pedían venganza, pedían ser escuchados. Ese era el poder de eso. El momento en que la mano de Tiffany golpeó la cara del juez Kelly no se trató solo de ese acto. Fue el fin público de un patrón privado, y la gente lo sabía. En un pueblo como el condado de Franklin, donde las cosas suelen moverse lentas y silenciosas, ese tipo de exposición hizo más que sacudir al departamento. Sacudió los hábitos de toda una comunidad. En una reunión municipal 2 meses después, una mujer se levantó, mayor, con gafas deslizándose por su nariz, voz firme. «No quiero otra disculpa, quiero políticas», dijo. «Quiero cambios que no esperen al próximo video viral». La sala asintió porque sabían a qué se refería, porque esta vez habían visto qué pasa cuando alguien piensa que su placa es un escudo contra las consecuencias, y la verdad entra en la sala vistiendo un traje y diciendo: «Soy el juez hoy». Esta no era una historia de Hollywood. No hubo breakdowns de última hora, ni confesiones dramáticas, solo el largo y lento proceso de alguien cayendo del pedestal que se construyó a sí mismo, y el trabajo aún más lento de otros, construyendo algo mejor en su lugar. Las paredes de esa sala nunca olvidarían lo que pasó dentro de ellas. La bofetada podría desvanecerse, las cámaras podrían seguir adelante, pero la lección quedó. El poder sin control se convierte en veneno. El silencio puede ser más fuerte que los gritos, y la verdadera justicia no necesita alzar la voz para ser escuchada. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Tal vez que el carácter siempre se muestra cuando piensas que nadie está mirando, cuando te sientes intocable o cuando la máscara se desliza en un momento que no puedes retractar. Tiffany construyó un imperio sobre el miedo. El juez Kelly construyó su presencia sobre la contención. Solo uno de ellos aún tiene un asiento en la sala. Y al final, eso es lo que parece la justicia. Si esta historia te hizo pensar, te hizo sentir o solo te hizo pausar, suscríbete al canal. Contamos las historias que otros tienen demasiado miedo de tocar, con la verdad en el centro,